Estamos en conversación con Gaia Marchiori en el marco del Día de la Liberación de Italia, que se conmemora cada 25 de abril, tanto en la Nación Europea como en cada territorio de la República Argentina, a través de cada uno de los consulados. Y nos va a hablar un poco de lo que significa esta fecha tan significativa, sobre todo para los descendientes de italianos o los conocidos o denominados como ítalo-argentinos. Buen día, Gaia, ¿cómo andás? Y gracias por la predisposición para comperfil.com. Buen día, Patricio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta y honrada de poder contarles un poquito cómo la importancia de la resistencia y del 25 de abril para los ítalo-argentinos. No sé si querés preguntarme algo más. No, primero que nada empezar hablando sobre si lo podés considerar esta fecha tan importante para Italia, justamente como, y sobre todo para los descendientes de italianos, como una especie de herencia de sus ancestros en esta cuestión de la búsqueda de sus orígenes. Sí, en realidad lo que investigué y lo que sé de la importancia del 25 de abril y de la resistencia para los ítalo-argentinos es que hay algo muy importante, que bueno, primariamente hay que decir que somos todos hijos, nietos o bisnietos de la resistencia y del antifascismo. ¿Por qué? Porque, bueno, por temas históricos, antes que nada. Primero porque tenemos que saber que, por ejemplo, las fuentes más importantes que nos explican de la inmigración italiana en Argentina nos dicen que había números altísimos de inmigración italiana entre la primera fase, entre 1860 y 1920. Estas personas que se habían ido, sobre todo del norte de Italia, que todavía no estaba industrializado después de la unificación de Italia, y entonces se fueron por motivos de pobreza, empezaron a poblar la Argentina, efectivamente. Eran, imagínate que en el periodo entre 1860 y 1920 hay registrados como 2.270.000 italianos en la Argentina y constituían como un 60% de toda la inmigración extranjera en el país. Entre estas personas se fueron algunos a combatir en la Primera Guerra Mundial. O sea, pasó que 200.000 voluntarios entre ítalo-argentinos participaron de la Primera Guerra Mundial y del lado italiano, claramente. Esto hizo que con el nacimiento del fascismo en los años 20, Mussolini intentó aprovechar de este sentimiento, digamos, que tenían todavía los italianos emigrados a la Argentina, y él mismo intentó promover la italianidad entre los argentinos de origen italiano. Hoy en nuestras redes sociales de Italia Viva Argentina publicamos, de hecho, un cartel de un movimiento, de un grupo antifascista italiano que estaba acá en Buenos Aires, que se llama Italia Libera. En este documento está escrito que Mussolini reconoce que más de 1.200.000, más o menos 1.200.000 italianos viven en la Argentina y los quiere, digamos, cooptar. Y entonces los italianos antifascistas reivindican el hecho de que ellos son antifascistas y no quieren. Dicen expresadamente, Mussolini, déjanos en paz. Así que bueno, nosotros somos como italianos ahora en Argentina también herencia de ese antifascismo. O sea que había hasta antifascismo en los años 20, después claramente durante la guerra. Durante la guerra hay fuentes que nos explican también que había diferentes corrientes de antifascismo en la Argentina. Imagínate que había dos movimientos diferentes, ambos antifascistas, pero uno que es este Italia Libera, más filo francés, filo inglés, anticomunista, y uno más de izquierda, que se llamaba Italia del Popolo, más comunista, más de un antifascismo más marcadamente de izquierda. Y hasta había conflicto entre ellos, entre el mismo antifascismo. Así que bueno, hay antifascismo documentado acá bueno, desde los años 20. Y después, bueno, los que igualmente fueron a Italia a combatir a la guerra, que igualmente no tenemos que culparlos tampoco, al contrario,
Entre ellos hay también una parte de otro tipo de resistencia que no es tan documentada como la resistencia de los partisanos, que normalmente eh, se conmemora el día del Y 25 de es abril. el grupo que se levantó. Exactamente, esos son los partisanos y después hay un grupo también de que es parte también mi abuelo, y por eso lo siento particularmente, que son esas personas, la mayoría en el norte de Italia, que fueron a combatir porque cooptados y en los primeros años al lado de Alemania, y después en el armisticio del 8 de septiembre del 43 se encontraron que no sabían, digamos, no tenían cómo poder ponerse del lado de los aliados, Francia e Inglaterra. Y entonces, bueno, de un lado podían combatir al lado de los alemanes o ser involucrados en la República de Saló, que es ese estado fantoche, digamos, que creó el nazismo y el último fascismo que había quedado en Italia, en la zona de Milán. Estas personas fueron, dado que se rechazaron ser parte de la República de Saló, del movimiento social italiano o combatir con los alemanes, fueron prisioneros de Alemania, contamos como 650.000 personas, 50.000 de estas no volvieron a Italia. Mi abuelo, por suerte, fue una de las personas que pudo sobrevivir a eso. Y estas personas que se llaman militari internati italiani son otra parte de la resistencia, porque se resistieron a la República de Saló y fueron capturados, trabajaron en los campos de concentración del Reich y después pudieron volver a Italia. Algunos de estos son también parte de la emigración italiana a la Argentina, que se verificó después. De hecho, de 1946 hasta 1960 contamos medio millón de italianos más que se vinieron a la Argentina. Entre estos, seguro, había también estos militares internati, que claramente volvieron a sus pueblos de origen y en condiciones claramente que habían estado sin ningún tipo de derecho humano y de defensa, habían vuelto a sus pueblos en las peores condiciones económicas, seguro muchos de estos también que vinieron para la Argentina. Así que hay dos tipos de resistencias que podemos notar. Bueno, el antifascismo que quedó directamente en la Argentina, el antifascismo de los partisanos que vinieron para acá. De hecho, hay partisanos, hubo la Asociación Nacional de los Partisanos Italianos acá en la Argentina hasta hace poco, y también estos internati. Así que somos todos hijos, nietos o bisnietos de este antifascismo, que es súper importante. Esto como cuadro histórico, digamos. Sí, y ahora lo podemos, se puede traer la historia de Italia del día de la liberación con la primera ministra actual, que es, eh, Giorgia Meloni, que forma parte de un partido que en su momento ella empezó a celebrar este día. Creo que es en la segunda oportunidad que a ella le toca celebrar este día significativo. ¿Cómo lo ves por las críticas que se le hacen a ella, por el partido al cual pertenece y la historia, digamos, del conservadurismo, eh, que trae aparejado toda la historia y toda la carga emotiva que tiene esta fecha? Bueno, sí, hay voluntad de diferentes partes de Italia de apropiarse de la fecha o de crear polémica con respecto a esta fecha. Es verdad también que el partido de Giorgia Meloni tiene muchos heredes del movimiento social italiano, que es el principal Claro. eh, herede, digamos, partido de la derecha reaccionaria postfascista. Así que eso nos pone un poquito de miedo también con el hecho de que muchos de sus exponentes rechazan la palabra antifascismo. Y ahí Mm, también hace una polémica, porque la mm, Constitución italiana no nombra la palabra antifascismo, pero sí es antifascista por definición. mm, Cuando fue escrita la Constitución, se pensó de no nombrar la palabra antifascismo, sino de hablar de los valores, de la libertad, de la plena democracia, del trabajo, de la igualdad social, porque estos son valores antifascistas que superan cada tipo de barrera de tiempo, de partido y de definición.
Entonces, la Constitución es de por sí antifascista. Entonces, bueno, no se entiende la polémica, digamos, que tienen algunos exponentes del partido de Giorgia Meloni o de otros partidos de la derecha más reaccionarias de no nombrar la palabra antifascismo. Se ponen muy detallistas con temas, con estos temas de lexicales, aunque yo te digo personalmente que claramente no es una polémica instrumental, o sea, una persona que no soporta el fascismo es antifascista, así que Mm, está bien declararlo. sí, Es verdad también que algunos exponentes del partido de Giorgia Meloni dicen que con el nombre de la palabra antifascismo también fueron hechos muchos desastres, pero la verdad que también del otro lado no hay que confundirse. Yo creo personalmente que el antifascismo es contra cada tipo de autoritarismo, pero no hay que confundir la fecha del 25 de abril en Italia con eh, otras, otra cosa más instrumentales, como por ejemplo sacar la bandera de Palestina durante las sí, marchas sí. del 25 de abril. Mm. Bien, bien. Sí, sobre todo para, lo podemos entender en la actualidad, no sé si como una representante, pero esta cuestión de que cuando ella llega al poder no fue muy bien visto por los italianos en su momento, y creo que también es una pregunta que te hago, o si vos lo ves así, bueno, a vos te tocó venir para la Argentina, pero en el caso contrario, aquellos descendientes de italianos que ahora quieren tramitar su ciudadanía o que ya lo hicieron y que van a emigrar hacia Italia, ¿se hace más difícil teniendo a Meloni como primera ministra? No creo que efectivamente se trate de esto, al contrario, se hicieron diferentes iniciativas últimamente para promover el turismo y también la ciudadanía italiana. Lo que sí por ahí sé que quiere hacer este gobierno es disminuir la posibilidad de recibir la ciudadanía hasta, bueno, un ancestro infinito, digamos, sino cerrarla a una, por ahí a una descendencia más cercana. Sí, Porque cree más en los valores por ahí de la conciencia del conocimiento, perdón, del idioma, de la historia del país. Y eso es un debate abierto también con otros partidos, porque eh, es importante para mí también, personalmente, que la persona que viaja en Italia no lo usen como un instrumento para sacarse el pasaporte e irse para otro lado. Italia tiene mucho para ofrecer y necesita inmigración, sobre todo joven, de jóvenes profesionales. Eso es importante, es algo que para mí hay también que aprovechar y intentar difundir aún más en las instituciones ítalos argentinas, porque para mí no está aprovechado mucho por ahí eso. Pero con respecto al gobierno, seguro tiene cosas más importantes como para hacer y no veo que, que esta reforma sea tan próxima, digamos. bien. Recién mencionaste el tema de las asociaciones argentinas y la necesidad de Italia que tiene de poder convocar a jóvenes profesionales para que se desenvuelvan laboralmente allí en Italia. Y con respecto a esto, el gobierno de Italia el año pasado impulsó la política, la iniciativa del turismo de raíces que justamente está enfocado en esto, que es que las personas descendientes viajen hacia Italia, si bien lo van a hacer con la finalidad del turismo, pero lo que hace el gobierno es ayudarte o acompañarte para que vos puedas encontrar la documentación y puedas de ahí rastrear tus orígenes. Exactamente, sí. Para mí eso es una muy buena iniciativa. Lo que sí habría que implementar aún más, que veo que salen cada año, pero habría que implementarla justamente y por ahí aumentar también las posibilidades, es la posibilidad de poder conseguir una beca para estudiar en territorio italiano. Hay universidades que de por sí solas hacen alguna iniciativa, alguna publicidad para estudiar italiano
perdón, para estudiar en universidades ahí en Italia y dar becas a ítalo-argentinos o simplemente también descendientes que todavía no tienen ciudadanía, pero son iniciativas esporádicas. Para mí habría que implementar aún más eso. En Italia funciona muchísimo la universidad pública. Hay en este momento de debate de universidad pública. La universidad Mm. pública en Italia es arancelada, pero Claro. tiene aranceles relativamente bajos y según los ingresos. Para mí es algo bueno, o sea, las becas para italo-argentinos podrían también ser dadas en ese sentido. O sea, en Italia, si vos declaras tus ingresos como familia, en el caso en que seas joven, muy joven, o como persona propia, digamos, tenés derecho a descuentos en la cuota universitaria que alrededor queda unos 2.000 euros por año y hasta podés llegar por tus ingresos que sean eventualmente bajos a no pagar la cuota universitaria y a recibir beca para estudiar. O sea que es un muy buen método y eso hace también para mí que argentinos, no solo de las clases medio altas que pueden permitirse viajar a Italia, sino también las personas por ahí un poquito menos pudientes puedan acceder una instrucción de calidad europea. Bien, bien. Y con respecto a este tema que tocaste de las universidades, bueno, yo conozco, tengo poco conocimiento sobre esto, pero sé que en Perugia, por ejemplo, hay una universidad que está dedicada especialmente para los extranjeros. Exactamente, también en Siena, me parece, hay una universidad para extranjeros y también se hacen certificados de idiomas que son los que sirven también para el conseguimiento de la ciudadanía, por ejemplo, por matrimonio. Hasta ahora la ciudadanía italiana la recibís por descendencia, pero si sos hombre o mujer casado con una pareja y bueno, podés ser ciudadano si presentas, digamos, una prueba de un examen de idioma a nivel B1 que se consigue relativamente fácilmente. Yo estuve preparando también algunos estudiantes para conseguirlo y la verdad que después de un tiempito en Italia se puede conseguir muy fácilmente y estas universidades son súper importantes en este sentido. Bien, sobre el examen B1, sí, yo estaba en conocimiento de eso, pero eso es para aquellos argentinos que no cuentan con ciudadanía. Exactamente, sí, que no cuentan con la descendencia italiana y Claro, simplemente están exactamente. casados con una o una italiana o italiano. Bien. Y como integrante del Comité de Italia en Buenos Aires, ¿cuáles son las iniciativas que están llevando a cabo en relación al turismo de raíces o con esta política que nació el año pasado? En relación al turismo de las raíces, y nos vimos con el subsecretario Vignali, que es justamente el encargado de los italianos en el exterior, y él estuvo promoviendo el tema. Y bueno, en Buenos Aires hay también iniciativas privadas y asociaciones que promueven el tema del turismo de las raíces. Estamos, pero, con una cosa súper importante, que es el Museo de la Emigración Italiana en Buenos Aires y que es un proyecto que llevó adelante nuestro presidente Darío Signorini, que es algo que quiso él y quiso el Comité también hace mucho tiempo y que se debería desarrollar en los próximos años en la ciudad de Buenos Aires, en la zona del Aeroparque Jorge Newbery, que es una zona importantísima porque es donde está la estatua de Cristóbal Colón, que estuvo sacada en algún momento y después fue puesta nuevamente en su lugar por el mismo comité y el mismo presidente Signorini. Con respecto al tema educativo, yo misma promoví reuniones, por ejemplo, con la Universidad Luis, la Guido Carli de Roma, porque conozco personalmente al vicerrector, que se ocupa también de la internacionalización, Raffaele Marchetti. Él vino el año pasado a una reunión interna del comité para presentarnos un poquito las posibilidades de becas
para esta universidad, que es una universidad privada, una de Mm. las mejores, creo que me parece, si no me equivoco, una de de las mejores a nivel mundial, que sirve muchísimo en temas económicos, políticos, business, relaciones internacionales, y es la cuna de los diplomáticos italianos. Bien, bien. Y esta cuestión que mencionaste de la estatua, bueno, en este caso de Cristóbal Colón, pero sí hay conocimiento de que en el Día de la Liberación Italiana lo que se hace es, allí en Italia, es concurrir a donde está la estatua del soldado caído, que ahí también estuvo la polémica, si se quiere, o la primera vez que Giorgia Meloni fue a celebrar el Día de la Liberación de Italia, y ahí le hicieron como varias críticas por esta cuestión del partido que lidera. Sí, en Buenos Aires, la verdad que esta cosa, por ejemplo, me encanta destacar eso. En Buenos Aires difícilmente se crean polémicas, por ejemplo, con respecto, o en Argentina, con respecto al 25 de abril, porque es un sentimiento, digamos, que nos une a todos. Yo sé que el Partido Democrático estuvo poniendo algo en las redes sociales en contra justamente del partido de Giorgia Meloni. Me parece que hay que enfocarnos más en la importancia de la fecha del 25 de abril y del antifascismo y de los valores del antifascismo, más que usar la fecha como para hacer algo que podría parecer campaña política. En Buenos Aires hoy hay un encuentro con el embajador, el cónsul y todas las autoridades en Piazza Italia, en Plaza Italia, y así, bueno, normalmente están convocados los representantes políticos y participan, y la verdad que es un buenísimo evento que convocan numerosas personas. Bien, ahí empezaste a hablar sobre las conmemoraciones, sobre las celebraciones que se van a hacer, y vos vas a participar un conversatorio hoy que tiene lugar en Trelew, si no me equivoco, y también se va a transmitir vía online por el sitio oficial de la Dan Trighieri. Exactamente, sí. Yo por motivos de trabajo me encuentro en la provincia del Chubut y en la ciudad de Trelew. Me había informado sobre la posibilidad de dar una charla, ya que en esta ciudad, en la provincia en general, no se van a desarrollar actos con respecto al 25 de abril, y me parece de fundamental importancia difundir los valores y contar un poquito también lo que te conté a vos al principio sobre la importancia del antifascismo para los ítalo-argentinos y nuestra herencia. Y brindaré esta charla en la Sociedad Dante Alighieri Patagonia, en la ciudad de Trelew, en pasaje Mendoza 131. La charla es organizada también por la Asociación Italiana de Trelew, y esperemos que sea la primera de numerosas charlas para que la sociedad ítalo-argentina chubutense pueda escuchar más noticias y también enterarse un poquito más de lo que pasa en Italia y de la importancia de la herencia ítalo-argentina en el país y en la provincia. Bien, en relación a los descendientes de italianos, ¿qué recomendaciones vos como italiana, eh, que hay que contar que ella es italiana nativa y viajó a Argentina, a nuestro país, y bueno, aquí hizo su vida, se asentó y bueno, formó una familia, así que, ¿qué consejos le darías a aquellos argentinos que están en esa decisión de si emigrar o no emigrar a Italia, además con lo que significa comenzar un proyecto de vida, en este caso en Europa, en otro país? Bueno, yo misma empecé un proyecto de vida al revés, en realidad, de Italia me Claro, vine para Argentina, y bueno, me parece que Italia tiene muchísimo para ofrecer, tiene muchísimas potencialidad, y hay que empezar a, a disfrutarla. Y tiene un montón de posibilidades, un montón de certezas que por ahí la Argentina no lo ofrece brinda en actualmente. Claro, y bueno, y ¿por qué no ir a visitar y ver
como es, podría ser seguramente una buena idea. Y después, bueno, por ahí me va a pasar como a mí, les va a pasar como a mí, que me enamoro del país y se van a quedar, ¿por qué no? Bien, y si tenés, digamos, un conocimiento actual de cuáles son las profesiones o cuáles son las labores que hoy en día Italia necesita fortalecer o poder mejorar. Bueno, no estoy muy informada sobre eso, lamentablemente, los mitos, pero sé que en el sitio del consulado general, por ejemplo, de Buenos Aires o de la embajada, salen muchas iniciativas, por ejemplo, también cuando se buscan profesionales de algún tipo en particular. Me parece que hace poco se difundió un anuncio sobre la búsqueda de enfermeros en la zona del Piemonte. Sí. Y que, bueno, en lo que podemos, tratamos todos de difundir este tipo de iniciativas, este tipo de posteos, porque a veces en algunas zonas, sobre todo del interior de la Argentina, no llegan y estaría bueno que llegaran. Yo lo veo que aquí en Chubut, la verdad es muy difícil que lleguen todas las iniciativas que llegan normalmente a Buenos Aires y que la gente se entere de estas posibilidades. Así que hay que hacerlo, me parece, entre todos. Además de Italia, como lo venimos charlando, están impulsando iniciativas que están basadas justamente en atraer profesionales argentinos y sobre todo de Latinoamérica en general, pero siempre en búsqueda de este repoblamiento por que tiene una población, digamos, que tiene una edad muy avanzada y hay una baja tasa de natalidad en el país en general. Eso, sí, eso es verdad. Lamentablemente es así. Y se vio en manera súper evidente durante la pandemia también, con los números que hubo de fallecimientos. Pero bueno, sí, sigue habiendo muchos jóvenes profesionales que se van del país, efectivamente. Así que se necesitan jóvenes, no solo para comprarse casas en pueblitos medio así en la lana del sur de Italia, sino que profesionales que se formen y se queden en el país, seguramente. Bien, si me podés precisar, ¿cuáles son las políticas actuales que se están desarrollando desde el Comité de Italia en Buenos Aires en este aspecto? En Buenos Aires hacemos difusión en lo que se pueda de las iniciativas para los italianos en el exterior, jóvenes y también menos jóvenes. Así que con el tema del turismo de las raíces también estamos difundiendo todo lo que se puede de todas las iniciativas. Claramente, más que nada, un tema de difusión por redes sociales, que- que- que cosas concretas que pasan adentro del comité. Y me parece que sería bueno, yo tengo una iniciativa para presentarle también al presidente, empezar también a tener unas charlas adentro del tema del comité, con jóvenes y con gente que tiene también que hacer los primeros trámites como para ir a Italia, para que sepan, que se enteren de lo que tienen que hacer. Así que eso era una propuesta que quería hacerle, seguramente. Bueno, bien. Bueno, Aida, no sé si querés comentarme algo más de los proyectos que estén llevando a cabo, tanto desde el partido Italia Viva, de la cual sos presidenta, y también desde el comité, o sobre las temáticas que están trabajando en la actualidad. Con Italia Viva, en realidad, con el lado argentino, estamos más en la posibilidad de abrirnos un poquito a toda la Argentina. De hecho, estoy aquí en la provincia de Chubut también para conocer a nuevos ítalos argentinos, descendientes, y contarles un poquito los valores de nuestro partido y las próximas elecciones europeas que va a haber en junio. La formación, por ejemplo, del movimiento degli Stati Uniti d'Europa. Italia Viva durante las elecciones europeas está aliada con el partido de Emma Bonino, Più Europa. Entonces, bueno, esos son los trabajos que estamos llevando a cabo en el corto plazo. Y con respecto al comités, estamos en toda con la maratana también, que es esta. Me lleva a cabo el 28 de abril.
Exactamente, El la próximo domingo. carrera, exactamente, la carrera de los italianos en Buenos Aires, que es una iniciativa súper importante también para juntar a todos los descendientes y hacerlos parte de la misma comunidad. Bien, bueno, Gaia, muchísimas gracias por la predisposición, por haberte prestado a la entrevista conmigo, en el marco de, como dijimos a un comienzo, el Día de la Liberación de Italia, que se conmemora cada 25 de abril, y estaba bueno tener tu testimonio. Muchísimas gracias, Patricio, y un placer contestar a todas tus preguntas. Muchísimas gracias.